El vestido de terciopelo es un cuento de Silvino Campo que pertenece a su libro La furia y otros cuentos, 1959. Y como comentábamos al principio, a mí me parece, es una delicia leerlo. Es un cuento realmente, son 3 hojitas, es un cuento breve. Silvino Campo fue una cuentista exquisita. La mujer de Adolfo Bioy Casares, la hermana de Victoria, un poco opacada, ¿no? Por tantos nombres y además por tantos narcisismos que la rodearon toda la vida. Ella era más bien retraída. Ahora, este cuento, como hay otros también de Silvino Campo que reflejan lo mismo, y hay otras escritoras, entre ellas, por ejemplo, Sara Gallardo, que a mí me gusta leer como también para fisgonear un poco, mujeres de clase alta, mujeres de la aristocracia, excelentes escritoras, y fisgonear un poco una subjetividad que uno no tiene, porque uno no ha nacido en cuna de oro, y bueno, y evidentemente son mujeres de una gran sensibilidad. Sara Gallardo tiene una obra impresionante, Silvina también. Este cuento, El vestido de terciopelo, está escrito en primera persona, y la primera persona es la voz de una nena. Esa nena es una nena que vive en Bursaco y que tiene una amiga grande. Todos creen que es la hija, que la nena es la hija de Casilda, pero son amigas. Son esos vínculos que se dan en los barrios, que no existen en la ciudad. En los barrios hay vínculos distintos, y Casilda es modista, y la nena la acompaña cuando Casilda tiene que ir a hacer una prueba. Era la época en la que las mujeres de Barrio Norte o Recoleta tenían una modista en el conurbano, que les iba a hacer las pruebas a la casa. Entonces el cuento empieza con esa voz infantil, que tampoco está trabajada de una manera demasiado infantil, solamente tiene un latiguillo. Es una voz con cierto sarcasmo más que infantilizada, pero comienza diciendo: sudando, secándonos la frente con pañuelos que humedecimos en la fuente de la Recoleta, llegamos a esa casa con jardín de la calle Ayacucho. ¡Qué risa! Ese qué risa se va a repetir prácticamente después de cada párrafo, porque es lo que va indicando que todo lo que sucede en el cuento, y que no es muy gracioso, a la nena le causa gracia. En realidad le causa gracia esa gente, le causa gracia ese modo de vivir que para ella es tan ajeno. Dice que llegan a la casa de la señora de la calle Ayacucho, que suben al 4º piso, que ella estaba malhumorada porque le hubiese gustado quedarse en su casa para planchar la colcha de su camita, pero que Casilda le insistió. Cuenta que viven en Bursaco y que los viajes a la capital no le gustan, porque sobre todo al barrio norte, que queda tan a trasmano, dice la nena, ¿no? Que es genial porque visto del otro lado lo que queda a trasmano es Bursaco, pero la nena lo mira desde Bursaco y dice que barrio norte queda a trasmano. Apenas llegan, como es verano, hace calor, están cansadas por el viaje largo. Casilda pide un vaso de agua a la sirvienta, está incorporado en el habla de la nena la sirvienta, para tomar una aspirina que llevaba en el monedero. Bueno, esperan a la señora de la casa se llama Cornelia Catalpina. Es un nombre un poco gracioso, y a veces yo me he puesto a pensar varias veces si este nombre de Cornelia Catalpina, que es tampoco aristocrático en realidad, ¿no?, suena más a una mujer que tiene plata, más que a una mujer que tiene estirpe.
porque está escrito por un Ocampo, y Catalpina suena como más a reciente habitante de Barrio Norte. Pero bueno, es una cuestión de análisis. La nena dice que ese nombre fue un martirio para su memoria, pero que al final se lo aprendió. Y bueno, la primera intervención de la señora, que baja por unas escaleras alfombradas, en una casa con jardín de 2 pisos, que primero entró, dice la nena, entró su perfume y después de unos instantes entró ella con otro perfume. La señora vivía quejándose, y la primera queja, quejándose por ese malestar vago que tienen los ricos, ¿no? Que uno después aprende a reconocer, que tienen todo, pero igual tienen esa queja existencial. La primera queja de Cornelia Catalpina está muy cargada de sentido, porque ahí empieza la mirada, ahí uno puede empezar a ver la mirada que tiene esa mujer sobre esta modista y esta nena que vienen de Bursaco para hacerle un traje de terciopelo, un vestido de terciopelo, porque se está por ir a Europa, y lo impune que es esa gente para hablarles a los humildes. No disimulan, no tienen conciencia a veces, como esta señora, parece como que no tuvieran conciencia. En realidad, por ahí es más cínico de lo que puede parecer. La señora dice: qué suerte tienen ustedes de vivir en las afueras de Buenos Aires. Allí no hay hollín, por lo menos. Habrá perros rabiosos y quema de basuras, pero miren la colcha de mi cama. ¿Ustedes creen que es gris? No, es blanca. Entonces la nena dice, me tomó del mentón y agregó: no te preocupan estas cosas, queda feliz. 8 años tienes, ¿verdad? Y dirigiéndose a Casilda, agregó: ¿por qué no le coloca una piedra sobre la cabeza para que no crezca? De la edad de nuestros hijos depende nuestra juventud. Es decir, el discurso de Cornelia Catalpina es de una... es muy border, ¿no? Es muy border. Se refiere a Bursaco como un lugar donde habrá quemas de basuras. Hay mucho desprecio en lo que dice, no hace nada por disimularlo, y sin embargo pareciera como que en el trato entre esa gente que vive en la Recoleta y esta modista que viene de Bursaco, el clasismo, la mala educación incluso, está permitida, está aceptada. No hay ningún reproche. Cornelia Catalpina no se hace ningún reproche, y pareciera como que ninguna persona en la posición de Cornelia Catalpina se haría ningún reproche por decirle a una modista que hace 2 horas y media que está viajando para para hacerle una prueba del vestido, que qué suerte que tenés de vivir cerca de la quema de basura, porque por lo menos ahí no hay hollín, o de decirle, creyendo que es la hija, porque además ni siquiera sabe que no es la hija, la nena, póngale una piedra en la cabeza para que no crezca, porque de la edad de nuestros hijos depende nuestra juventud. Es así, eso la pinta entero un personaje, no hace falta decir prácticamente nada más. El resto del cuento es... finalmente la prueba del vestido. El vestido es un vestido muy ceñido que eligió la señora Catalpina, muy ceñido de terciopelo negro, con un dragón bordado en lentejuelas que sube hacia el cuello. En su momento, la modista le recomendó seda natural, pero la señora Catalpina insistió con que quería el terciopelo porque, según dice ella, no hay nada más completo en términos de género que el terciopelo. Y acá aparece también un breve párrafo de la voz de Cornelia Catalpina, que ya ha fracasado, les cuesta mucho probarle, porque el vestido es tan ceñido que no le entra, el terciopelo se pega, hace calor, la nena tiene los alfileres, es toda una escena como muy física,
que Silvino Campo lo maneja muy bien, porque se ven los cuerpos, hay que describir esos cuerpos, hay que describir la prueba de un vestido, es difícil, es narrativa describir cómo a una mujer no le entra un vestido por el cuello y se lo tienen que poner por abajo, bueno, es complicado. Acá viene la parte que me parece que de la que se pueden deducir un par de cosas sobre la idiosincrasia de esos primeros pobladores de la Recoleta y de Barrio Norte, que es de alguna manera pagar un precio de incomodidad, pagar un precio de algún tipo para ocupar un estatus. Por ejemplo, dice Cornelia, el nardo es mi flor preferida y sin embargo me hace daño. Cuando aspiro su olor, me descompongo. El terciopelo hace rechinar mis dientes, me eriza como me erizaban los guantes de hilo en la infancia, y sin embargo para mí no hay en el mundo otro género comparable. Sentir su suavidad en mi mano me atrae, aunque a veces me repugne. ¿Qué mujer está mejor vestida que aquella que se viste de terciopelo negro? Ni un cuello de puntillas le hace falta, ni un collar de perlas, todo estaría de más. El terciopelo se basta a sí mismo, es suntuoso y es sobrio. Es suntuoso, es sobrio, es divino el terciopelo, pero lo que está diciendo esta mujer, también con el ejemplo de los nardos, es que está pagando un precio de incomodidad, de repulsión, de rechinamiento de dientes, de rechazo, le gusta lo que al mismo tiempo rechaza. Ahí hay también, y es interesante, es una de las cosas interesantes del cuento, ver que los personajes no son lineales, no están hechos de una sola pieza, están hechos de contradicciones y están hechos también de renuncias, ¿no? Para vivir, para ocupar esa casa, en ese lugar de Buenos Aires, y para estar tan contenta, para haber desechado la seda que le había recomendado la modista y elegir tener ese vestido que se estaba mandando a hacer de terciopelo negro con el dragón que le sube hasta el cuello, esta mujer no es puro placer, está pasando por un mal momento en esa prueba. Y bueno, así termina de alguna manera el cuento, porque no voy a seguir con un relato lineal del cuento por si alguien lo quiere leer, para no tener todo ya contado, pero hay tres momentos. En los cuentos breves, esto es más de taller, pero en los cuentos breves, cuando hay alguna señal que uno quiera mandarle al lector, siempre son tres las oportunidades en las que conviene marcarlo, porque si es una sola no alcanza a ser una señal. Si son dos, puede pasar por una repetición. En cambio, si son tres, está claro que eso es una señal. Y hay tres veces en el cuento en el que se habla del dragón bordado en lentejuelas como con vida propia. Ese dragón tiene vida propia. En la prueba final, la mujer cae porque el dragón la ahorca. Es un cuento fantástico. Pero uno cuando lo lee no puede menos que pensar en la quema de basuras, en esas dos, en esa mujer madura y en esa nena que a esta mujer no le importaba nada, ni siquiera sabía que no eran madre e hija. Las usa para hablar de sí misma, no les hace ninguna pregunta porque no les interesa su vida. Cornelia Catalpina se queja de su propia vida, se queja del viaje, se queja del terciopelo, se queja de los nardos, todo eso supuestamente es lo que le gusta, lo que elige, pero sin embargo es pura insatisfacción, y hay algo en esa evocación de Bursaco, del dragón que viene de Bursaco, del final del cuento, que cuando yo lo leí por primera vez no pude menos que pensar en el peligro que encierra, en el conurbano africanizado, básicamente, para darle una acepción más reciente. En su momento, cuando lo leí primero, pensé en el aluvión zoológico, pero ahora que tenemos esta otra metáfora más fresca,
todo lo que Cornelia Catalpina, desde su casa de Recoleta y desde su viaje, que lo desea pero no lo desea, el terciopelo que le gusta pero no le gusta, el hilo que le hace rechinar los dientes, es decir, desde su vida esplendorosa pero al mismo tiempo desgraciada, lo que ve y lo que finalmente termina ocurriendo en el cuento por decisión de la autora, es sospechar que desde Bursaco viene algo peligroso. Y efectivamente desde Bursaco vino el dragón bordado en lentejuelas que la terminó ahorcando.